Vamos a empezar este taller sobre cómo fomentar la indagación y el razonamiento crítico en nuestras asignaturas usando herramientas de inteligencia artificial generativa. Que bueno, tengo que agradecer sobre todo a Sonia Pérez Díaz, la directora de formación, que es la que le pareció una buena idea dar este taller, pese a que ya veremos, es un taller largo, pero yo creo que el tema lo requiere. Vamos a tener ahora, durante un par de semanas, tendremos cuatro sesiones, 2 cada semana, en las cuales pues David Díaz y yo mismo pues os iremos más o menos dando una videoconferencia de 1 hora cada uno. Algún día algunos se extenderá un poco más. David me ha dado permiso para alargarme hoy. Porque yo hoy os tengo que presentar el taller y un poco las cosas que vais a hacer, lo que vais a aprender. 5 o 10 minutos. Expectativas. Poquito menos. Bien, y luego ya él ya os empezará a hablar más de herramientas, ¿vale? Entonces vamos a empezar y os voy a presentar digamos, la agenda de mi parte, de la primera hora de hoy. Bueno, veis que hay unos cuantos puntos. Os voy a presentar el taller, os voy a presentar a los profesores que lo vamos a dar, David y yo, que somos profesores de inmunología del Departamento de Medicina, y luego os vamos a contar algunas cosas que, bueno, los que hayáis visto la presentación del premio que nos concedieron la semana pasada, pues la memoria de solicitud del premio seguía un poco este esquema, ¿no? Cómo habíamos ido detectando y afrontando problemas en el aprendizaje, primero de los estudiantes y luego de nuestros, digamos, de aquellos profesores que participaban en nuestros cursos de formación de profesorado. Vamos a pasar de eso a las soluciones y nos vamos a centrar en el reto importante de este taller, que es la integración de la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Contaremos algunas cosillas acerca de los propósitos, objetivos, repercusiones del taller. Ya hemos formado grupos disciplinares, vais a poder saber hoy mismo cuál es el día que le toca al grupo de vuestra facultad, aunque como comentaré luego, pues bueno, pues hay libertad. Si hay alguna persona que le coincide con un examen o de su asignatura o con otra cosa, pues habrá posibilidad de cambiarse, digamos, de grupo y escoger una fecha alternativa. Para eso solo os tenéis que comunicar conmigo y yo encantado os voy ofreciendo posibilidades y de esta manera pues todos podréis presentar vuestra propuesta formativa, ¿no? Incorporando inteligencia artificial. Luego vamos a hablar de 2 conceptos que son muy importantes en el taller, que es el de la enseñanza basada en la evidencia, ¿no? Y también el concepto de profesionalidad académica en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Que bueno, tenéis ahí los acrónimos en inglés por si queréis buscar información sobre ello. Y luego os voy a plantear un ejercicio acerca de de una cuestión que yo creo que nos tenemos que plantear los profesores universitarios, y es que a veces pues somos expertos en las disciplinas que impartimos, pero a lo mejor no somos realmente expertos en su enseñanza, porque a lo mejor no hemos recibido formación para ello, ¿no? Y tal vez la inteligencia artificial, como veremos hoy, os voy a proponer un ejercicio que nos puede enseñar alguna cosa, a lo mejor acerca de cómo se enseña nuestra asignatura en otras universidades, en otros países. Y os voy a proponer que hagáis un ejercicio de indagación con herramientas de inteligencia artificial generativa sobre las mejores prácticas de enseñanza de vuestra asignatura. Finalizaremos hablando de qué es lo que habréis hecho para aprender al final del taller. La idea es que os vayáis de este taller ya con una propuesta para en el próximo cuatrimestre, al menos en la docencia de algún tema o algunos temas, pues poder incorporar actividades para que los estudiantes trabajen con herramientas de inteligencia artificial generativa. Y acabaremos con los resultados de aprendizaje del taller y esperados, y bueno, abriremos una ronda de preguntas mientras David prepara su presentación. Si en algún momento queréis preguntar algo o queréis
escribir en algún chat. Voy a darle yo ahora mismo al chat para tenerlo activado delante y verlo. Y lo hacéis. Y si no, levantáis la mano y encendéis el micrófono y preguntáis. Vamos a ver si esto va. Bueno, estas fotos que veis de abajo es de las 2 veces que nos han dado premios de innovación docente en esta universidad. La foto de abajo es de hace una semana. Y bueno, y nosotros desde hace muchos años, pues lo que hemos intentado es investigar y difundir alternativas, ¿no?, a las metodologías un poco más tradicionales, y con el fin, pues, de conseguir mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, y un poco nuestra metodología, empezamos a hacernos cargo de docencia de asignaturas, pues, a principio del milenio, ¿no?, del año 2001, empezamos a incorporar aprendizaje basado en problemas, porque veíamos que los alumnos, pues, no tenían competencias para manejo bibliográfico, búsqueda bibliográfica, proceso de información. Y bueno, primero hicimos esto con nuestros alumnos, luego empezamos a dar formaciones de profesorado sobre ello. Luego, cuando venía el espacio europeo, apagar el micrófono, por favor. Cuando venía el espacio europeo, pues nos dimos cuenta de que los estudiantes, eso del estudio continuo, pues no era una costumbre muy extendida, y entonces, pues lo que hicimos fue implementar metodologías para fomentar el estudio de los alumnos antes de que impartiéramos los temas en clase, metodologías de lo que se denomina Flipped Classroom o la invertida. Luego, más tarde, pues ya empezamos a utilizar metodologías de indagación, que luego veremos algo acerca de sus tipos, a incorporar apps, ¿no?, para que los alumnos respondieran en clase con los móviles, bueno. Y con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa en 2023, pues hemos incorporado actividades para que nuestros estudiantes hicieran un uso, digamos, de estas herramientas, pero no para plagiar o para aparentar que habían hecho tareas, sino realmente para aprender, ¿no? Y bueno, nosotros, paralelamente a estas, digamos, experiencias, pues hemos intentado siempre documentar el impacto y medir el impacto. Y bueno, y esto nos ha llevado a, pues, por ejemplo, en ABP, que fue con lo que empezamos, pues ya en 2006 publicamos un artículo que ya se ha citado más de 100 veces. También hemos escrito un libro sobre metodologías inductivas en 2014, David y yo. Y bueno, en el que tratamos toda una serie de metodologías que son interesantes, ¿no? Estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, proyectos. Ahora esto que han sacado ahora del aprendizaje basado en retos, que para mí es un rebranding, ¿no? Es llamar, digamos, con una etiqueta nueva a metodologías que ya se utilizaban. Las metodologías híbridas, el Flipped Classroom, Just-in-Time Teaching, Peer Instruction, Team-Based Learning, y luego, como he dicho, pues las distintas modalidades del aprendizaje basado en la indagación, ¿no? La indagación estructurada, la indagación guiada y la indagación libre, que son importantes para hacer que nuestros alumnos aprendan a buscar información por su cuenta. Y bueno, y esto nos ha llevado a dar cursos de formación de profesorado en más de 40 universidades en España, en Portugal, en África y en América. Y bueno, y bueno, estos son los problemas a los que nos hemos ido enfrentando con el tiempo, ¿no? Ya lo he comentado, algunos de ellos, pero la idea es centrarnos en el par de problemas, digamos, que hemos afrontado más recientemente, ¿no? Que era un poco la promoción de la indagación y del razonamiento crítico, también la promoción del uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa, pero de manera que estas herramientas sirvan para algo positivo, para aprender, no para aparentar que uno ha hecho una tarea que realmente no ha hecho. Y luego también esto nos ha llevado a otra cosa, y es que no solo los estudiantes, porque los estudiantes en esto van muy por delante, ¿no? Porque muchos
el 90% la usan, y de los 10%, el 10% restante que dice que no la usan, hay parte que miente, ¿no? Aunque la cuestión importante es para qué lo usan, ¿no? Porque no es lo mismo usarlo para consultar y para aprender que para, digamos, impostar la autoría de una tarea que uno no ha hecho, ¿no? Y entonces lo que tenemos que lograr es ese uso, digamos, positivo de estas herramientas. Y para eso los docentes nos tenemos que poner a regular y a guiar el uso de estas herramientas. El problema es que los docentes universitarios, pues muchas veces pues tienen mucho menos conocimiento de estas herramientas que sus propios estudiantes, ¿no? Y tenemos, hoy os voy a plantear un ejercicio en el cual vamos a usar, bueno, luego en tiempo asincrónico, ¿no? Os voy a pedir que uséis herramientas de inteligencia artificial para que le preguntéis acerca de mejores prácticas en la literatura para enseñar alguna de las asignaturas que impartís. Espero que eso os lleve a descubrir algunas cosas que no conocíais hasta el momento y os pueda ayudar a mejorar vuestra docencia, ¿no? En cuanto a este reto, ¿no?, de la integración de la inteligencia artificial en la docencia universitaria, pues hay cosas que tienen que hacer las instituciones, ¿no? Como adquirir licencias o crear sistemas, ¿no?, para que esas herramientas de inteligencia artificial pues, se puedan utilizar de modo seguro, con privacidad en la universidad. Deben crear equipos técnicos de apoyo, deben proporcionar formación acelerada y que sea de calidad. Supongo que todos os habéis apuntado a muchos cursos de inteligencia artificial y entonces estaréis percibiendo pues, las diferencias en las calidades de las distintas formaciones. Esto también nos lleva a que en la última sesión de este taller, en las sesiones disciplinares, os dejaremos 10 minutos para que respondáis a la cuestión, a la encuesta de valoración del taller, ¿vale? Y yo creo que el camino es lo que se llama una formación en cascada, ¿no? Las universidades deberían formar a los profesores y que estos profesores multiplicaran, ¿no?, hicieran una formación en cascada de sus estudiantes, ¿no? Pero nosotros creemos que también es importante que los profesores tomemos iniciativas por nuestra cuenta, ¿no? Y esto hay una razón muy importante para hacerlo y es porque son los usuarios los que descubren más rápidamente y mejor en qué tareas les puede ayudar la IA. Es muy difícil que a nosotros nos puedan decir en qué nos puede ayudar la IA a impartir nuestra asignatura si nosotros no lo descubrimos por nuestra cuenta, ¿no? Las facultades, las universidades nos pueden apoyar, nos pueden formar, pero los que tenemos que descubrir un poco cómo usar estas herramientas, pues tenemos que ser los profesores de a pie, ¿no? Y bueno, y esto es un aprendizaje, pues eso, basado en la experiencia. Hay instituciones en las que esto se está haciendo con más celeridad que otras. Yo creo que un buen ejemplo es el de la Universidad Rey Juan Carlos, que ya en 2024 hicieron programas de formación de capacitación digital que llegaron a 600 participantes, ¿no? Y yo creo que deberíamos intentar aquí hacer algo parecido. Se están haciendo muchas formaciones y, bueno, esperamos que esta contribuya a ello, ¿no? Y el tema es un poquito, el problema es que las instituciones son lentas, ¿no? Y tardan años en decidir qué es lo correcto, quiénes son los expertos, cuáles son las mejores prácticas, llegar a consensos, establecer normas. Entonces, no podemos perder 5 años esperando que esto ocurra, ¿no? Y entonces, pues tenemos que tener iniciativa los profesores de a pie. Y bueno, nosotros, en nuestro caso, el grupo de profesores del grupo de innovación AIESOL, pues lo que hicimos pues fue en 2023 empezar a trastear, ¿no? Primero con ChatGPT, versión gratuita, BART, que se llamaba entonces lo que ahora conocemos Gemini, luego fueron apareciendo otras apps de búsqueda bibliográfica como Consensus, Popeye, Perplexity, Grok,
la inteligencia artificial de Twitter. Y bueno, básicamente lo que hicimos fue primero, que os vamos a sugerir en la sesión de mañana, os sugeriremos que hagáis lo que se llama una exploración de la frontera de la IA en vuestra disciplina. Es decir, que os pongáis a ponerle preguntas, ejercicios, de exámenes a la IA y que de esa manera veáis qué cosas la IA es capaz de hacer bien y qué cosas no es capaz de hacer bien. Y a partir de ahí, eso nos va a ayudar mucho a diseñar las actividades que podemos plantear a nuestros alumnos. Luego, después de esas experiencias que tuvimos en nuestras asignaturas, pues empezamos a diseñar e impartir cursos de formación de profesorado, luego os comentaré, y nos hemos puesto a participar en eventos en los cuales pues, se están difundiendo estas cosas, por ejemplo, a través de la Red Española de Docencia Universitaria, la Sociedad Española de Educación Médica, el Congreso de Innovación Universitaria que se celebrará este verano, el UGLOB, y bueno, básicamente ahora lo que tenemos es un proyecto en el cual queremos, pues eso, promover que los profesores empiecen a usar las herramientas de inteligencia artificial, que lo hemos llamado Bluebeard, ¿no? Pájaro azul, y la idea es que los profesores utilicen las herramientas, es un ejercicio que os voy a plantear hoy, para que, digamos, utilicemos estas herramientas para hacer una revisión de las mejores prácticas en enseñanza de las asignaturas que impartimos. Y bueno, también tenemos un proyecto que trabajaremos en él este verano, que es, bueno, coordinar a un grupo de expertos y conseguir escribir y publicar una guía dentro de la colección universitaria de NARCEA. Y bueno, nosotros ya hemos empezado a publicar algunas de nuestras experiencias, esto en el libro de la memoria del EIDU del año pasado, pero esto, la verdad, no sé por qué, pero está tardando mucho nosotros enviamos las cosas esto el año pasado y yo no he tenido todavía noticia de que se haya publicado. Pero bueno, supongo que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y bueno, y este es el proyecto que tenemos de hacer un manual dentro de la colección universitaria de la editorial NARCEA sobre esto. Y bueno, y estos son los talleres que hemos dado. Empezamos dando talleres. Ya empezamos en diciembre de 2023, nos encargaron el primer taller, luego hemos empezado a hacer en el 24 webinars y talleres, en algunas universidades hemos ya dado 2 y vamos a dar el tercero. Este es el primer taller que vamos a dar en la Universidad de Alcalá, también dimos un webinar en febrero, que no sé, que a lo mejor alguno de vosotros os apuntasteis. Y bueno, y vamos a seguir un poquito en la brecha porque esto pues es una necesidad. Y bueno, en cuanto a los propósitos del taller, pues la idea es que aportaros ideas que os podáis llevar y que os puedan valer, ¿no? Para introducir nuevas cosas que podéis adoptar, cosas que podáis incorporar a vuestras asignaturas, ¿no? También os aportaremos hallazgos de investigación en relación a metodologías alternativas de enseñanza, inteligencia artificial. Algunas de estas cosas, no lo he dicho, pero este curso lo vamos a hacer en 4 sesiones, pero es un formato un poco, digamos, comprimido de un taller que dábamos en 6 sesiones, con lo cual hay cosas que os las vamos a tener que dejar en PDF y las vais a tener que autoestudiar, pues por ejemplo, lo que tenga que ver con las metodologías docentes concretas, porque ahí cada uno pues, va a poder estudiar, dirigir su estudio hacia aquellas metodologías que tenga más interés, ¿no? en incorporar a sus asignaturas, ¿no? Vamos a intentar animaros, como decíamos antes, a trastear con las herramientas de inteligencia artificial generativa. Va a ser muy importante el que descubráis, esto lo veremos en la videoconferencia de mañana, esa frontera de la capacidad de la IA en las disciplinas en las que enseñamos. Yo David, cuando hicimos esto, empezamos a hacer estas cosas, pues en 2023, las IAs eran mucho menos capaces que ahora. A lo mejor las IAs aprobaban a lo mejor exámenes. Ahora, en 2024 sacaban notables. En 2025 te van a sacar matrículas. Es decir, esto es una cosa que evoluciona muy rápidamente, pero que lo tenemos que experimentar, porque en función de esa capacidad que veamos de las herramientas, pues tendremos que utilizarlas de una manera o de otra, ¿no?
sobre todo en las actividades con nuestros estudiantes, aunque también podemos utilizarlas también, estas herramientas, como ayudantes, como asistentes de los profesores, para que nos hagan, por ejemplo, preguntas de exámenes u otras cosas, ¿no? Y bueno, os vamos a proponer ejercicios para hacer eso, y lo importante también os vamos a pedir, después de estas conferencias que vamos a tener estas 2 primeras semanas, habrá un tiempo de trabajo y allá por 20 y tantos de junio, pues como 20 días a partir de ahora, pues empezaremos a tener sesiones disciplinares. Y en esas sesiones disciplinares, pues vais a tener que cada uno, pues, hacer una propuesta, ¿no? Intentar incorporar alguna metodología innovadora, por ejemplo, la docencia de algún tema de vuestra asignatura. Yo os recomiendo algún tema, pues por ejemplo, que esté al principio del temario, sobre todo porque en ese momento es cuando los alumnos están más disponibles, ¿no?, para asistir a clase y para estudiar fuera. O también algún tema, por ejemplo, en el que veis que con la metodología actual, pues la mayoría de los alumnos pues no aprenden lo que os gustaría que aprendiesen, y entonces pues la cuestión es probar de otra manera, a ver si logramos que más alumnos adquieran esos resultados de aprendizaje, ¿no? Y bueno, esa propuesta será obligatoria para superar el taller. Y aparte de eso os propondremos ejercicios voluntarios, pero que son ejercicios que os van a servir también para fundamentar y realizar digamos, la tarea obligatoria. Ese proyecto de propuesta de metodología innovadora que incorpora uso estudiantil de herramientas de inteligencia artificial para impartir alguna unidad de vuestras asignaturas. Y bueno, el objetivo principal del taller sería que incorporéis a vuestro repertorio de estrategias docentes el uso combinado de inteligencia artificial y indagación, primero individual, pero luego en equipo, ¿no? Es decir, una indagación que empiezan los estudiantes, pero que luego se pone en común en las clases, ¿no? Y que hagáis una propuesta de proyecto para aplicar estas metodologías a un tema de vuestras asignaturas. Y de esta manera, pues vais a poder utilizar como un recurso estas herramientas y sobre todo si las sabéis dirigir a las ideas esenciales de los temas, por ejemplo, que cuesta más que los alumnos aprendan, pues vais a conseguir ahí una mejora de la experiencia de aprendizaje de vuestros estudiantes. Y eso a lo mejor pues también se traduce en que los estudiantes pues también evalúan mejor vuestra docencia, ¿no? Y también queremos, esto es un tema importante, el que os vamos a dar pautas para documentar esas experiencias de innovación docente, y de manera que podáis medir impacto y podáis comunicar o compartir el resultado de esas experiencias de innovación, ya sean jornadas o ya sean publicaciones, ¿no? Y bueno, David y yo pues os vamos a contar cosas, pero bueno, vosotros vais a tener que hacer cosas también, ¿no? Sabéis que, bueno, que básicamente los seres humanos aprendemos lo que hacemos. Entonces, si no hacemos, no aprendemos. Y entonces, pues vamos a proponeros que hagáis actividades de indagación, de reflexión y de preparación para las sesiones. Y vamos a empezar. Bueno, ya os pedí que hicierais una encuesta, que vierais unos vídeos, pero vamos a ir pidiendo más cosillas. Pero vamos, van a ser cosas voluntarias, pero que os van a venir bien. Y bueno, la idea es que vamos a hacer unos grupos disciplinares. Os vamos a poner en el sitio también, en el Blackboard, os pondremos también, ya he dicho que hay algunas cosas que no nos va a dar tiempo a tratar en clase, no vamos a disponer del tiempo lamentablemente, pero bueno, las vais a tener y las podéis descargar, las podéis estudiar, sobre todo aquellas que queráis incorporar a vuestra propuesta, ¿no? Y luego, en la fase final del taller, pues haremos esas puestas en común en las cuales pues cada participante expondrá, digamos, su propuesta. La idea es que lo hagamos 15 minutos más o menos, es el tiempo que... Para ello vamos a hacer videoconferencias en grupos disciplinares, que ahora desvelaré el calendario. Y ya digo, el tiempo va a estar un poquito limitado, pero bueno, luego también siempre hay gente que al final pues se le cruzan otras cosas y tal,
y a lo mejor resulta pues que un día pensabas que iban a ser 6 los que iban a presentar y acaban siendo 5. Entonces, pues bueno, pues los 5 que presentan pues a lo mejor disponen algo más de tiempo. Entonces, hemos hecho la planificación, como sois 36 participantes, es hacer 6 grupos disciplinares. Ahora os mostraré aquí lo tenemos en texto, pero ahora os mostraré digamos un cronograma, ¿no? Tendremos sesiones disciplinares de 12 a 14 y de 3:30 a 5:30, salvo el día 27, que será viernes, que como es viernes, pues serán las 2 en horario de mañana, para no fastidiar el fin de semana a nadie. Y no os asustéis que cada participante en principio solo debe asistir obligatoriamente a la de su grupo, y si no puede a la de su grupo, pues puede asistir a otra en la que presente su propuesta, ¿vale? También las faltas en las primeras sesiones de videoconferencia se pueden compensar también con una asistencia a alguna de las sesiones de otros grupos, que hay veces que, bueno, que nos puede interesar, ¿no? Y finalmente, ya lo he comentado, que la presentación de la propuesta pues será el requisito, ¿no?, para demostrar el aprovechamiento del taller. Y de esta manera, pues os iréis del taller con, digamos, con una propuesta de implementación, de innovación metodológica, de uso estudiantil de herramientas de inteligencia artificial, os lo llevaréis debajo del brazo. Y bueno, y estos son los grupos. Vamos a tener sesiones ¿veis cómo lo he ordenado? Os voy a dar un poco pues lo he ordenado, he puesto los primeros días aquellos grupos que tienen mayor número de profesores. Tenemos el grupo de Filosofía y Letras, que tiene 8 profesores que se han matriculado y que han confirmado asistencia. El día 23 también tendremos los del Politécnico. Ahora os explico por qué esta estrategia. Normalmente, ¿qué va a ocurrir? Pues que a lo mejor alguno de estos de filosofía o del Politécnico pues diga, pues no puedo ese día, pero como tenemos días después, pues tenemos huecos, sobre todo el día 27 de junio, veis que tenemos ahí un hueco por lo menos en la primera sesión y de 10 a 12 y en la sesión de 12 a 14 pues tenemos 4 huecos. Es decir, que si alguno no os viene bien el día que expone vuestro grupo o no os ha dado tiempo para preparar vuestra propuesta porque habéis tenido otras cosas más urgentes, pues bueno, pues podéis asistir otro día y presentarlo otro día. Veis que el día 24 tendríamos los siguientes grupos, que son medicina y ciencias de la salud, incluyendo farmacia, incluyendo enfermería, fisioterapia, y el 24 de junio por la tarde tendremos el grupo de ciencias y farmacia, que veis que ya son 6. El 27 el grupo de ciencias sociales, educación, y que es que son 5. Y luego el 27 de junio por la mañana de 12 a 14, el grupo de arquitectura que tenía 3 profesores matriculados, pero se ha dado de baja 1, con lo cual solo quedan 2. Pero bueno, aquí será el grupo, digamos, de reserva, lo vamos a llamar, ¿vale? Porque aquí, pues bueno, podrán presentar también las personas que no hayan podido presentar en los días, ¿no? Queremos aquí ser flexibles y facilitaros el que podáis. Esto ya lo iremos actualizando según me vayáis comunicando. Oye, que yo no puedo tal día. ¿Cuándo? Y yo os propongo, pues mira, pues el 27, de 10, ¿qué te viene mejor? De 10 a 12, de 12 a 14, y ya lo vamos solucionando, ¿vale? Luego habíamos dicho que había 2 conceptos muy importantes, que son esto de la enseñanza basada en la evidencia y el SOTEL, que esto es una cosa, el Scholarship of Teaching and Learning, ¿no? Sería un poco la profesionalidad académica en la enseñanza y el aprendizaje. Y un poco la diferencia entre ambas dos cosas es realmente la enseñanza basada en la evidencia lo que hace es utilizar lo que se ha publicado sobre la enseñanza de una disciplina para, digamos, intentar escoger las metodologías que funcionan mejor, ¿no?, en esa asignatura. Y para eso, pues básicamente lo que hay que hacer es, bueno, leer, buscar metodologías y luego intentar experimentar con ellas, ¿no? Es decir, en cierto modo lo que estamos es consumiendo o utilizando investigación producida por otros docentes, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, sería el aprovecharnos de experiencias
otras personas que hayan utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa en asignaturas similares a las nuestras, ¿no? Esto hay algunas cosas, por ejemplo, en temas de programación que ha avanzado muy rápidamente y podéis encontrar ejemplos interesantes. Y luego la segunda idea, la del SOTEL, básicamente ahí ya no es solo utilizar enseñanza basada en la evidencia, es decir, utilizar aquellas metodologías que se ha demostrado científicamente que funcionan mejor, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer es generar ese conocimiento científico por medio de la investigación de nuestras propias experiencias. De esto recomiendo un autor que es de los que hicieron avanzar mucho este campo, se llama Hattie, que, bueno, digamos, establecer una serie de procedimientos de investigación, ¿no? para obtener este tipo de evidencias. Y bueno, nosotros, pues, esto ya lo hemos hecho, tenemos nuestra propia experiencia, pues, por ejemplo, os comentaba antes que nosotros empezamos a utilizar aula invertida prácticamente antes de que apareciera el concepto, ¿no? Porque el Flipped Classroom realmente fue un concepto que se puso de moda en 2012 y antes había metodologías precursoras que nosotros empezamos a utilizar en 2009 y bueno, y a partir de esa experiencia, pues en unos años, en 2017, pues estamos publicando un libro sobre esto, del cual se han vendido más de 2.000 ejemplares, es el bestseller de la colección universitaria de NACEA. Y bueno, y de esa manera, pues también lo que investigamos no solo sirve para darnos cuenta de si ha funcionado o no la innovación que hemos intentado implementar, sino que también sirve como ejemplo para otros profesores que en el futuro puedan utilizar estas metodologías. Y bueno, y esto nos lleva a una cuestión, que esto lo plantea, posiblemente os ponga algún PDF en el Blackboard, ¿no? Una cuestión que la sacó un señor que se llama Van der Vleuten, que es Van der Vleuten, que básicamente él es catedrático de educación médica en la Universidad de Maastricht. Y bueno, él se planteaba si los profesores universitarios de algunas disciplinas éramos profesionales o amateurs en la enseñanza. Y él defendía que muchas veces el profesor universitario era más profesional y más experto en su disciplina que en la enseñanza de su disciplina. Por ejemplo, él hablaba de lo que conocía bien, ¿no? De los médicos, ¿no? Y bueno, él básicamente lo demostraba de una manera muy sencilla, ¿no? Comparar cómo se comporta un profesor de medicina cuando actúa como médico y cuando actúa como profesor. Normalmente cuando actúa como médico utiliza la mejor evidencia publicada en la investigación de su disciplina para dar los mejores tratamientos a los pacientes. Sin embargo, cuando actúa como profesor de medicina, pues normalmente no hace eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues hay una tradición de hacer estas cosas un poco, pues eso, en la enseñanza, siguiendo los métodos tradicionales y no, digamos, no siguiendo los mejores métodos. Es decir, y luego también hay otro problema, porque hay por un lado un problema inicial de ignorancia, ¿no? Podemos no conocer las mejores disciplinas, eso es fácil. Y más fácil todavía con la inteligencia artificial, llegar a conocer. Pero luego viene la parte difícil, el cuello de botella, y realmente importante es no solo conocer cómo podríamos empezar a enseñar mejor una escuela, sino intentarlo y hacerlo, aplicarlo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar un poquito ayudaros en esto, ¿no? Y bueno, os voy a plantear el ejercicio de indagación que tiene que ver con esta videoconferencia, que básicamente la idea es conseguir ahora que os pongáis a hacer algo que antes era muy difícil y que ahora es muy fácil, ¿no? ¿Por qué era antes difícil aplicar enseñanza basada en la evidencia? Pues porque eso suponía hacer un estudio bibliográfico exhaustivo, ¿no? de las mejores prácticas publicadas en la literatura para enseñar una determinada asignatura, una determinada disciplina, y esto pues
había que buscar esa información, que estaba en inglés normalmente, porque en estas cosas que avanzan pues, son los países anglosajones, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Hong Kong, Singapur, Japón, y bueno, y claro, pues ellos escriben en inglés. Entonces, nosotros esto ya lo empezamos a hacer, pues hace cuando empezó lo del espacio europeo y nosotros empezamos a dar formaciones, pues les pedíamos a los profesores que buscaran, ¿no? Precisamente pues, con Google o en buscadores bibliográficos, ¿no? Que introdujeran best practice, ¿no? Y términos de su asignatura, o que utilizaran el syllabus, ¿no? Que es la manera que los anglosajones llaman a las guías, a los programas de sus asignaturas. Un atajo para conseguir esto eran los libros de docencia universitaria. Nosotros, ahí os he puesto unas fotos de algunos buenos, veis uno de Bean sobre escritura, ¿no? Actividades de escritura. Además, hay varias ediciones. Bueno, los que os he puesto, veis, son todos hay 3 segundas ediciones y luego el amarillo es una cuarta edición, ¿no? Cuando se venden pocos libros sobre enseñanza universitaria, pero cuando uno es bueno suelen venderse más de una edición, ¿no? Y bueno, y si alguno queréis profundizar en este tema, yo tengo en mi blog, en el Profesor 3.0, tengo una entrada sobre esto, que es, hombre, ya es de 2020, pero bueno, todavía claro, no cuenta cosas de IAG, pero bueno, yo creo que para ponerse un poco al día al respecto de esto, pues viene bien, ¿no? ¿Y qué cambia cuando llega la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo facilita el que podamos descubrir las mejores prácticas? Bueno, pues resulta que si nosotros se lo preguntamos esto a la inteligencia artificial, que habrá que ver de qué manera se lo preguntamos, pues a lo mejor lo que antes costaba mucho obtener esa información, pues ahora nos es fácil, realmente es muy fácil. Nosotros esto ya lo empezamos a hacer con las herramientas de inteligencia artificial generativa, digamos, clásica, es decir, antes de que aparecieran los modelos de razonamiento profundo que aparecieron más o menos en 2024. Y cuando hemos hecho estas cosas, os vamos a contar un poquito históricamente cuál es nuestra experiencia, por ejemplo, en el tema de la inmunología. Por lo que nos hemos dado cuenta es que es un salto espectacular, ¿no? Y es un salto tan grande que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a preguntar a la inteligencia artificial, pues bueno, pues lo que te daba, pues decías, sí, bueno, esto lo conozco, esto también, esto tal, esto lo hago. Y dices, bueno, lo tengo dominado esto, ¿no? Pero cuando empezamos a preguntar eso a los modelos de razonamiento profundo, pues ya nos salían algunas cosas que incluso nos sorprendían, ¿no? Y que habíamos ignorado felizmente, ¿no? Esto es lo que llaman los anglosajones el efecto de la librería que uno ha leído, ¿no? Es decir, que uno tiene cosas que puede haber leído, pero no las ha leído, entonces no las sabe, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que este ejercicio os va a venir muy bien porque vais a descubrir cosas que no sabíais sobre metodologías que se pueden utilizar para enseñar vuestras disciplinas. Y por ejemplo, seguramente algunos estaréis preguntando, bueno, ¿y eso de la inteligencia artificial generativa clásica versus la de razonamiento profundo, eso qué? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Y entonces, veis, aquí os presento un resumen muy breve ejecutivo de lo que dice, ¿no? Una herramienta de razonamiento avanzado. Las hay también gratuitas, luego os comentaremos. Pues lo que nos dice es que los modelos generativos, pues básicamente lo que hacen es, pues te escriben textos, pero razonan superficialmente. Muchas veces establecen asociaciones que no son correctas, lo que se llaman las alucinaciones, ¿no? Y sin embargo, los modelos de IA generativa de razonamiento profundo, pues, digamos, piensan de otra manera, ¿no? Planifican, verifican las afirmaciones que generan con bibliografía, utilizan herramientas externas para acceder a bibliografía y esto pues hace que generen respuestas pues muy superiores. Luego os mostraré la diferencia, por ejemplo, en el caso nuestro de la
la inmunología, pero es una diferencia espectacular, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos desde GPT-4 y 4o, Gemini 1,5 Pro, Cloud 3 Opus, pues digamos, han desarrollado, bueno, y ahora también tenemos DeepSeek, tenemos el Grok 3, también el Grok 3, ¿vale? Que son de razonamiento profundo gratuito, ¿no? Incluso en el caso de DeepSeek tiene razonamiento profundo, incluso tiene censura política, lo cual ya es, digamos, una cosa nueva, ¿no? Y bueno, la verdad es que funcionan muy bien y sobre todo en cosas en las que los modelos clásicos pues funcionaban muy mal, como por ejemplo lógica, matemáticas, programación, pues los modelos de razonamiento profundo dan unos rendimientos mucho mejores, ¿no? Y por ejemplo, esto es lo que sale cuando os metéis en ChatGPT en el profesional, veis que nos sale la versión O3 que usa razonamiento avanzado. Nos sale también, por ejemplo, otra que es el GPT 4.1, que es ideal para programación rápida y análisis de datos. Bueno, esto será David el que os ilustre sobre esto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el ejercicio y entonces lo que yo os voy a... Hombre, una manera sencilla de pedirle a una inteligencia artificial que nos diera una revisión de mejores prácticas, la enseñanza de vuestra disciplina, podría ser esto, ¿no? Pedirlo explícitamente. Si os ocurre alguna manera de que nos sugiera un mejor trabajo, si os ocurre algo que podríamos poner en el prompt, podéis ponerlo si queréis en el chat o si queréis encender el micrófono y comentar. Si os ocurre qué podríamos hacer desde el punto de vista de la redacción de la pregunta para que una inteligencia nos hiciera algo mejor que lo que nos iba a hacer con esa pregunta. Aunque la pregunta yo creo que es correcta, ¿no? Pero ¿cómo podríamos aumentar su rendimiento? ¿Qué le tendríamos que aportar a la inteligencia artificial? Cosas que se os ocurran. Podéis escribir en el chat, comentar en el micrófono. Venga, animaros. ¿Qué le podríamos decir a la inteligencia artificial? Que actúe muy bien, María del Pilar. Decirle quién es, decirle cómo debe actuar. Alfredo, Alicia levanta la mano. Sí. Vale, ahora le doy, no te preocupes. Sí, tenemos que darle un rol, les podemos dar fechas. Bueno, veis, muchas de estas cosas tienen que ver con la precisión, ¿no? Con precisar. Podemos pedirle que nos priorice lo más moderno, ¿vale? Pregunta Jesús Ignacio, ¿qué criterio es el que determina? Bueno, pues la investigación en este campo lo que hace es, en función de unos resultados de aprendizaje, se comparan distintos métodos y se ve cuál consigue mejores resultados. Mejor consecución de los resultados, ¿vale? Esto hay métodos estadísticos y de diseño de investigación para llegar a esas conclusiones. También tendríamos que darle información, ¿no? De nuestros alumnos, del nivel, ¿vale? Y bueno, y son resultados lógicamente publicados, ¿no? Y dónde están publicados, ¿no? Les podríamos decir, bueno, ves que le podemos especificar bastantes cosas. Entonces veo que ya estáis familiarizados con el tema de lo importante que es darle información digamos, adicional a la IA, aparte de simplemente la preguntita. Mirad, ¿ves? Yo, por ejemplo, cuando hice esta pregunta, yo lo que hice fue, como habéis dicho, decirle que era un experto. Es decir, no eres cualquiera, eres un experto en esto, tienes que hablar con un experto de esto, ¿vale? Y eres además un candidato para una plaza de profesor, es decir, te la estás jugando. Y encima tienes que responder a la pregunta que te hace uno de los miembros del tribunal. Es decir, es súper serio el tema, ¿no? Y que te pregunta precisamente eso, ¿cuáles son las mejores prácticas publicadas en la literatura, ¿no? Y bueno, y ves que le establezco al nivel de la universidad. También le podría haber precisado un nivel pregrado o le podría haber precisado si para estudiantes de biología o de medicina, bueno, de primero, de segundo, de tercero. Esto, un prompt, podemos seguir añadiendo cosas y de esa manera obtendremos unas respuestas más
digamos, mejores, ¿no? ¿Qué es lo que responde una inteligencia artificial normal, convencional a esa pregunta, ¿no? ChatGPT Plus, por ejemplo. Y esto sería pues planteado pues hace como un año o así, ¿no? Pues veis que realmente nos marca 6 cosas: aprendizaje activo, Free Classroom, Problem-Based Learning, Case-Based Learning, son cosas bastante básicas, ¿no? Mapas conceptuales, herramientas de visualización, integración de investigación y aplicaciones del mundo real, aprendizaje basado en la indagación, posiblemente este es el primer término, ¿no? Que os aparece así a lo mejor un poco nuevo, ¿no? Los Journal Clubs, que es trabajar con manuscritos originales de investigación, ¿no? El aprendizaje basado en el laboratorio, ¿no? La gamificación en la tecnología, también son cosas que nos suenan. El andamiaje y el ir presentando las cosas de manera gradual, ¿no? Para que no sobrecargar a los alumnos. Los abordajes interdisciplinares y translacionales, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier inmunólogo más o menos sabe lo que suenan estos términos, ¿no? Y algunos no solo lo sabemos, sino que, digamos, lo aplicamos, ¿no? Pero bueno, esto cambia mucho. Ya veremos luego cuando esto se lo preguntemos a un modelo de razonamiento profundo. Pero bueno, todo esto, digamos, incluso puede ser una buena manera de partir. Si planteamos eso a un modelo de razonamiento profundo y no le damos esas cosas que especificabais antes, ¿no? De cosas que le podríamos... Lo que va a hacer el modelo es preguntarnos directamente, ¿no? ¿Veis? ¿Qué me pregunta? Que si quiere que me enfoque en undergraduate, tipo de estudiantes, o postgraduate, ¿no? Claro, es distinto, ¿no? Estoy interesado fundamentalmente en los métodos que están basados en las clases, en laboratorios, entornos clínicos, una combinación, ¿ves? Ya me está pidiendo precisión. ¿Quieres que la respuesta incluya innovaciones recientes, ¿no? Lo que decíamos de la modernidad, ¿no? Y la tecnología, ¿no? Simulaciones, flip classrooms, plataformas online, ¿no? O que se enfoque en las mejores prácticas, digamos, tradicionales, ¿no? Y bueno, de esta manera el modelo de razonamiento profundo, digamos, si nosotros no le hemos dado información precisa, nos la va pidiendo. Y entonces nosotros le contestamos. Y veis lo que yo contesté aquí, pues, bueno, pues le concreté mis intereses. Estos modelos se toman un tiempo, es decir, no empiezan a responder rápidamente, sino que primero establecen una estrategia, unas etapas de resolución y luego empiezan a ir haciendo esas cosas. Tarda más tiempo, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las gratuitas. Por ejemplo, Gemini suele funcionar bien, es gratuito, es la de Google, pero tarda mucho. Pero bueno, te puedes poner a hacer otra cosa con el ordenador, ¿no? ¿Y qué más? Y fijaros, esto es lo que me responde la IAG de razonamiento profundo. Bueno, esto es una tabla que he hecho porque la respuesta era como 15 páginas en inglés. Bueno, no lo he comentado. Alguno a lo mejor lo estáis pensando. ¿Por qué las he preguntado en inglés a la IA? Bueno, si la IA sabe traducir. La IA sabe traducir, pero en las traducciones se pueden perder muchas cosas. Y la IA también tiene una tendencia a, si le preguntas en un idioma, te responde en un idioma, pero te busca fundamentalmente también información en ese idioma. Y entonces, sobre todo para cosas actuales y para cosas científicas, lo mejor es comunicarse con la IA en inglés. Hasta el punto de que tal vez nos convenga utilizar una herramienta de traducción distinta, pues por ejemplo DeepL, una herramienta de traducción que sea buena, realmente, pero que podamos nosotros supervisar para, digamos, plantear en inglés la pregunta a la IA, pero que esté, digamos, que realmente sea lo que queremos preguntar y no otra cosa que la IA entienda, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué me respondía? Pues ya no me respondía a lo mejor en un par de páginas, ya me respondía 15 páginas con un montón de referencias. Veis que trataba 15 temas, 15 tópicos distintos. Y bueno, realmente estoy así, yo estoy seguro de que si yo les pregunto sobre estas 15 cosas a muchos profesores de inmunología, no saben lo que son la mitad de las cosas que salen por aquí. Entonces,
bueno, pues eso es lo, si utilizáis alguna de estas herramientas de razonamiento profundo, que ya os digo, las tenéis gratuitas, la de Gemini, la de Grok también, la de Grok además no se enrolla tanto, pero indaga en profundidad, pues os va a sorprender. Y ese es el ejercicio que yo os planteo, que hagáis una pregunta parecida a uno o varios de estos modelos. No, GPT de 4 ya hay opciones gratuitas. El que suele estar restringido es el 3, el O3, ¿vale? No, más bien yo diría en el orden de 10 minutos, bastante. No, es decir, que uno se pone te tomas un café y ya lo tienes. Y bueno, y eso depende. Por ejemplo, claro, las de pago suelen ser más rápidas y algunas gratuitas también van más rápido. Bueno, esto, oye, las cosas gratuitas es lo que tienen. No recomiendo, yo creo que es bueno que hagáis la misma pregunta varias y que comparéis. De hecho, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer estas cosas, una de las cosas que yo hice fue preguntarle a ChatGPT, cuando eran todo lo que había eran gratuitas, ChatGPT, Gemini, Claude, Pi, Grok, todo lo que hubiera, ¿vale? Y comparas, porque unas te dicen unas cosas y otras te dicen otras, y a lo mejor la mejor respuesta es integrar distintas herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, esto lo podemos hacer en ejercicios que planteemos a nuestros alumnos, pedirles que hagan indagaciones con distintas herramientas y que luego hagan una tarea de integración, ¿no? de esa información, ¿no? De lo mejor. Y bueno, este es el ejemplo que os había comentado. Me habéis pedido herramientas. Bueno, claro, el ChatGPT O3 es el de pago. Grok 3 es gratuito. Gemini Deep Research es gratuito. También tenéis Claude 3. Y bueno, ya os digo, no os extraña que os planteen preguntas, las respondéis. Hombre, yo os sugiero que si preguntáis en inglés, posiblemente os dé mejor información, ¿vale? Y si tenéis problemas para preguntar en inglés, pues podéis utilizar, por ejemplo, DeepL, que es una inteligencia artificial de traducción muy buena. Y bueno, ¿y qué os va a dar esto? Pues os va a dar una especie de catálogo de cosas que se han publicado, ¿no? Y con referencias, ¿vale? Y bueno, y podéis ir a alguna de esas referencias y luego lo siguiente pues va a ser, claro, imaginaos, yo antes os he mostrado una lista de 15 cosas, ¿no? Pues a lo mejor uno dice, pues voy a ver, de estas 15 voy a intentar 1, 2 o 3, ¿no? Que veamos que son practicables, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, es que si estás en Harvard, pues, o en Stanford, pues a lo mejor puedes hacer cosas que aquí no puedes hacer en Alcalá. Pero bueno, digamos, también tenemos la posibilidad de entre eso, pues escoger aquellas cosas que veamos a nuestro alcance, ¿no? Luego os voy a sugerir otro camino, porque una cosa es qué es lo que está publicado, qué es lo mejor, qué es lo maravilloso, pero hay otro camino para mejorar la docencia que nosotros creemos que es bastante importante. Y es el camino de partir de nuestros fracasos. Y ese camino lo podemos iniciar analizando de una manera un poco transversal, ¿no? Es decir, en lugar de poner una calificación a cada alumno, vemos cada pregunta que hemos hecho en un examen o cada trabajo, cada prueba, vemos en qué cosas han fallado más los alumnos, ¿no? En qué no hemos conseguido los resultados que pretendíamos. Y eso lo utilizan varias técnicas de mejora del aprendizaje, ¿no? Hay una que es japonesa, que se llama Yuyou Kenkyu, no, seguramente mi pronunciación japonesa no es buena, y bueno, y esto lo han traducido Lesson Study en Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Y luego tenemos otra metodología, que hay una universidad que la utiliza mucho en su programa de formación. Yo lo sé porque he participado en su programa de formación, he estado dando allí ponencias, conferencias, mini talleres, que es la Universidad de Sevilla. Y que tiene allí, y que ha sido durante muchos años, ahora ya está jubilado, pero director de formación,
Rafa Borlán, y se llaman, lo que llaman ellos los CIMA, los ciclos de investigación y mejora en el aula, que más o menos es una variante de la investigación-acción, ¿no? Básicamente la idea es diagnosticamos qué cosas no aprenden nuestros alumnos, intentamos ver por qué puede ser que no las comprendan, intentamos hacer una reflexión epistemológica, ¿no? Sobre cómo van comprendiendo las cosas, cuál sería el camino para llegar a la comprensión, digamos, más compleja y qué cambios metodológicos pues, podríamos intentar para llegar a esos resultados que actualmente no alcanzamos, ¿no? Y entonces lo que se hace en esos ciclos es, bueno, pues indagar, ¿no? Sobre si realmente esos cambios que hemos hecho pues han tenido un impacto. Y si lo han tenido, pues podemos, de esta manera, y podemos estadísticamente decir que obtenemos una consecución de resultado de aprendizaje que es significativamente mejor que lo que obteníamos con la metodología tradicional, pues podemos publicar que esa metodología que hemos innovado obtiene mejores resultados que la otra, con la que utilizamos anteriormente, ¿no? Y bueno, y estas metodologías, en el caso, sobre todo en el caso del, bueno, en los dos casos, porque también en el, tienen una vertiente también, digamos, un poco de desarrollo profesional colaborativo, ¿no? De compartir las mejoras, ¿no? Es decir, no solo de mejorar individualmente. Y bueno, y de esta manera pues podemos llegar a eso que se llama, ¿no? el scholarship of teaching and learning, ¿no? La profesionalidad académica en la enseñanza del aprendizaje. Aquí tenéis unos libros, bueno, hasta hace poco solo había bibliografía sobre lesson study en inglés o en japonés, pero bueno, ya veis que hay un libro que, reciente de Editorial Morata sobre Lesson Study, ¿no? Veis que le ponen el nombre en inglés porque todavía en castellano pues estamos empezando, ¿no? Y también en este libro, que también es de Editorial Morata, también hay un capítulo sobre Lesson Study y hay también algunos capítulos sobre CIMAS, porque este libro lo hicieron precisamente estos que os he dicho de la Universidad de Sevilla, ¿no? Participé yo escribiendo el capítulo sobre aprendizaje. Y bueno, la idea, lo que pretendemos es aportaros conocimientos impulso para que el impulso va a ser porque si hacéis la propuesta, pues vais a demostrar el rendimiento, el aprovechamiento de este taller, ¿no? También os vamos a dar formación sobre cómo se podría documentar y medir el impacto de la innovación docente. Esto lo haremos sobre todo en la cuarta videoconferencia. Y también os proporcionaremos ejemplos, ¿no? Sobre cómo podemos esas investigaciones del impacto, pues las podemos convertir en publicaciones o en comunicaciones. Y bueno, esperamos que si aprovecháis las oportunidades que os vamos a sugerir, pues hayáis reflexionado y hayáis indagado sobre distintas maneras de enseñar y aprender incorporando la inteligencia artificial, que hayáis experimentado como estudiantes o como alumnos el aprendizaje activo, el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos. De hecho, la metodología que vamos a utilizar realmente va a ser una metodología de aprendizaje basado en proyectos, porque cada uno vais a tener que diseñar un proyecto de programación de una unidad de una de vuestras asignaturas, ¿no? Que combine metodologías con incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa. Y bueno, también vais a leer, escuchar, comentar y discutir las propuestas que preparen vuestros compañeros del grupo disciplinar. Y también en las actividades que os propongamos en las videoconferencias o en los ejercicios que os propongamos para que hagáis fuera, pues también lo podréis hacer cosas y aprender a consecuencia de ello. Y bueno, y después de participar activamente en este taller, pues yo creo que comprenderéis que podemos sacar grandes beneficios de las metodologías alternativas. También vamos a aprender cosas sobre sus costes, ¿no? Que diferenciéis los distintos métodos de aprendizaje activos, inductivos, de aula invertida, que sepáis un poco las claves para implementarlas, aunque en esto va a ser importante el autoestudio, porque no vamos a tener tiempo para daros algunas cosas, pero sí vamos a tener
la posibilidad de ponerlas en el Blackboard en PDF o suministraros también grabaciones, otros cursos en los que teníamos más tiempo y podíamos contar estas cosas. También os vamos a intentar transmitir cuáles son los aspectos críticos o claves para que estas cosas funcionen. Luego que experimentéis el rol de alumno, de estudiante en estas metodologías. También el rol del profesor, ¿no? Como diseñador de propuestas de innovación. Y que salgáis del taller, digamos, con las cosas preparadas para poder implementarlo ya en vuestras asignaturas y ayudar a otros compañeros a implementarlo, ¿no? Y también, finalmente, aunque esto tiene que ver más sobre todo con la cuarta videoconferencia, que aprendáis a documentar, a analizar y a comunicar el impacto de vuestras innovaciones en publicaciones. Y yo creo que con esto, ya si queréis, podemos pasar a las preguntas mientras David va preparando su... Bueno, David, 60 minutos. Sí. ¿No? De reloj. ¿La has clavado? 13:02. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Podéis encender el micrófono si queréis. Ay, me acuerdo que antes no hemos dado la palabra aquí. Bueno, como queráis, chat, micrófono, como queráis. ¿Alguna pregunta? A ver, no hay preguntas. Ana Isabel. Bueno, eso es que me he explicado, ¿no?